Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 31 de mayo del año 2019. Vamos con los saludos. En primer lugar para Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Después Juan Grompone. Buen día. Sigo con Álvaro Pérez, que vuelve a acompañarnos en el lugar ese de Gonzalo Pérez del Castillo, que se fue allá desde Italia, saluda, pero no está. Álvaro, buen día. Buen día. Y por último a Óscar Sarlo, que otra vez está con nosotros como invitado. Buen día. Has estado otras veces en esta mesa, ¿no? Sí, algunas veces. ¿Te llevas bien con Ana, con Juan? Sí. No, esta mesa es una delicia. ¿Y con Álvaro? ¿Álvaro lo conocías también? No, solamente escucharlo aquí en las tertulias. Pensé que podía haber algún vínculo académico. Todavía no. Tú desde la Facultad de Derecho de la UDELAR, él desde la UM, ¿no? Exacto. Todavía no, porque ya tenemos gente en común que hemos charlado. Bueno. Yo siempre lo recuerdo que Óscar fue tertuliano del exilio, ¿no? Ah, sí, claro. De la clandestinidad. De la clandestinidad. Cuando aquel año que estuvimos sin salir y nos reuníamos en casa, ¿te acordás? Sí, y Óscar, en la transición entre El Espectador y Oriental del Sol, cuando estábamos empezando la nueva etapa. Exacto, y Óscar iba todos los viernes. Óscar, Matilde. Y el perro. No y te mi lo quiero Frida, recordar, mi preciosa Frida. Pero Frida estaba ahí. Vamos al primero de nuestros temas. El número de personas en situación de calle aumentó 18% en 3 años, según surge de un censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social con el apoyo de varias agencias de Naciones Unidas. Ayer, en una conferencia de prensa, se informó que en ese relevamiento, que se efectuó durante la noche del 9 de abril, se contabilizó un total de 2.038 personas en situación de calle, de las cuales 1.043 se encontraban a la intemperie y 995 en refugios del MIDES. Otros datos: 9 de cada 10 personas en la calle son varones, el promedio de edad es 38 años, 3 de cada 10 son afrodescendientes. El censo además detectó cambios en el perfil de la población con respecto a la medición anterior, la de 2016. Según el informe, se determinó una altísima incidencia de problemas de salud mental, consumo problemático de drogas y experiencias de privación de libertad. En concreto, 4 de cada 10 declara presenta o ha estado internado por problemas de salud mental. 59% son consumidores problemáticos de droga, y la población que estuvo privada de libertad pasó de 47% en 2016 a 69% ahora en 2019. El 80% de los que fueron censados en 2016 hoy ya no está en la calle. El director de Evaluación y Monitoreo del Ministerio, Juan Pablo Labat, explicó que debido a esa altísima rotación no puede aplicarse una política de shock que solucione completamente este problema. Esas ideas de que se puede responder a esto con una medida de shock a partir de la cual el problema desaparece son fantasías. ¿Sí? Son fantasías porque no se está viendo el problema, ¿sí? El problema del flujo, ¿no? Y se lo está considerando un problema de stock. Ana Olivera, subsecretaria de Desarrollo Social, dijo que además de habilitar más refugios, la estrategia que llevan adelante desde su cartera es la de prevención. La pregunta podría ser esa, ¿no? ¿Cómo se ataca esta situación que ha ido creciendo de esta forma y que a todos nos golpea, ¿no? ¿Quién puede ser indiferente? ¿Qué dicen ustedes, Ana? Yo creo que tu pregunta, ¿quién puede ser indiferente? Tiene una respuesta que es dura, pero que es real. Todos somos indiferentes. Una de las cosas primeras que hacemos con la gente que está en situación de calle es invisibilizarlos, porque verlos es una granada que te explota en la cara. Entonces la actitud que casi todo el mundo tiene, no digo obviamente que todo el mundo, ni que cada uno de nosotros todo el tiempo, porque hay un momento en que por alguna razón te es más cercano y tomás alguna medida, acercás un plato de comida caliente, regalás un saco de abrigo o llamás a la policía porque están prendiendo fuego en el parque y tenés miedo que se lleven el parque entero. Pero en términos generales lo que todos hacemos es mirar para el costado y seguir conversando con alguien, porque no podés resolverlo, sentís que no podés resolverlo, te da impotencia, a la vez que te molesta te da pena,
y no tenés la solución. Entonces hay una indiferencia que se reproduce en forma de invisibilidad respecto a la gente en esa situación, que no es solo una actitud del gobierno, sino que lo hacemos todos. Y lo siento, pero me da no sé qué, pero voy a hablar casi como si fuera la ministra. Pero esto no nos pasa solo a nosotros. Siento, no es el discurso oficial de ningún gobierno. Va a parecerlo. Pero en el mundo el fenómeno se está disparando de esa manera. Es un buen lugar para interrumpirte y dejar a los demás que vayan interviniendo, porque esa es otra de las facetas del tema a conversar, ¿no? ¿Esto es un problema solo nuestro o es un asunto que se está manejando de manera ineficiente solo acá? Bueno, Juan, ¿qué tenés para decir tú? Muy poco. En primer lugar, tiemblo cuando dice muy poco. No tengo la menor idea de cómo se resuelve, ni sé lo que ocurre en otros países, así que es una primera cosa. Yo creo que lo único que sé es que esto es el fracaso clarísimo de las políticas sociales. Es decir, tenemos 15 años de políticas sociales y los problemas parecen aumentar en algunos casos. De modo que creo que es eso, es un fracaso. Ayer respondieron expresamente a esa crítica en la conferencia de prensa. No me importa. Es decir, yo respondo con una frase de Alberto Einstein, que decía que si seguimos haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados diferentes, ¿no? Creo que la única cosa posible que se puede decir es hay que cambiar las políticas sociales porque esas no funcionan. Dice uno de nuestros oyentes, Gustavo, no se imaginan la cantidad de personas en situación de calle que tenemos acá en Las Piedras, Canelones. Mi pueblo. No hay refugios nocturnos y si se llama al MIDES no hay respuestas para la zona. De mañana miras por la ventana y parecen zombies, todos deambulando por las calles en busca de sustento. Es bueno el aporte porque nos concentrábamos en Montevideo por este estudio del MIDES. Algunos preguntaban qué pasa en otros países, pero también hay que observar otros lugares del propio territorio nacional, ¿no? Óscar. Bueno, yo tengo algunas reflexiones partiendo de la misma confesión, no sé cómo se resuelve exactamente, pero por un lado voy a confirmar si lo que dice Ana. Recuerdo perfectamente todas las ciudades que he visitado, capitales tienen ese problema, empezando por Buenos Aires y Madrid, en la Gran Vía, un sábado de noche, hay gente que se instala a dormir en la puerta de McDonald's o de alguna cosa por ahí, y nadie lo saca, no pasa nada, y son un espectáculo bochornoso, igual que es acá. Ahora, voy a discrepar, lamentándolo, con Juan, porque yo creo que el tema es más profundo. Yo no creo que se pueda hablar de un fracaso de la política, la política social en este campo, porque simplemente voy a referir es una anécdota, una experiencia que tuve con esto, y lo poco que sé de esto fue que hace ya varios años, pero no tanto como para que el ministro fuera otro, me acuerdo que ya era ministro Bonomi, tuvo la deferencia que nunca había visto en épocas anteriores, de que le pidiera una reunión vis a vis de su equipo de asesores con él presente, y un equipo académico integrado por los expertos sociólogos, politólogos, filósofos del derecho, profesores de derechos humanos. Vamos a tener una reunión. Organizó una reunión en el Balmoral, creo, si mal no recuerdo. Todo bien servido, vamos a hablar de este problema. ¿Qué hacemos con la gente que está durmiendo en la calle? Y la respuesta, salvo la mía y alguno más, pero en general todos estuvieron contestes que por los derechos humanos no se podía tocar a esas personas que estaban ahí. Otros filosóficamente, no, acá está involucrado el principio de autonomía de la individual, y yo puedo, si mi plan de vida es exponerme y dormir en público. Yo recuerdo que Bonomi y algunos asesores dijimos, vamos a procesar esto, pero con este background, digamos,
cultural y filosófico, la verdad que no se puede hacer nada y vamos a buscar otras medidas. Es decir, ¿qué quiero significar con esto? El problema es, me parece, cultural y ideológico, en el sentido no partidario, sino gran concepción de dónde estamos parados como sociedad. Y esto es lo que ha frenado, ha hecho fracasar o ha dilatado el éxito de las políticas sociales, porque, bueno, si bien hay algunos éxitos, van a aparecer otros más, porque la sociedad ha elegido o no está dispuesta a aceptar medidas de otro tipo que impliquen, es decir, mientras pensemos que tienen derecho moral a dormir en la puerta de un edificio, no hay nada que se pueda hacer legítimamente. Entonces el problema es este, es importar estándares morales de sociedades altamente desarrolladas para sociedades que no tenemos todavía ese estado de desarrollo como para manejar estas cuestiones. Por lo tanto, no sé cómo se maneja. ¿Puedo pelearte un poco, decía? Perdón. Tú señalaste al pasar, mientras no estemos dispuestos a actuar, mientras sostengamos que tienen derecho a... ¿Cuántos piensan de esa manera? ¿Qué porcentaje de la población piensa de esa manera? Bueno, yo creo que, lamentablemente, si hay una pérdida de respaldo y de opinión favorable en la ciudadanía uruguaya para el Frente Amplio, que creo que tendría que ser naturalmente el más beneficiado, tiene una prioridad en las preferencias particulares, una gran parte va a ser porque muchos de sus votantes no están de acuerdo con que no se haya hecho nada con esto. A eso iba, porque da la impresión de que... O se haya hecho otras cosas, ¿no? Da la impresión de que tiende a primar ese criterio, de que no se puede obligar a esta gente a dejar esos lugares, etcétera, no. Pero la gente, la población está en esa línea, o más bien se discrepa con que se maneje así el asunto. Yo no creo que la gente lo acepte. Tampoco digo que haya que obligarlo, no es lo que yo digo. Digo que hay que hacer algo distinto que simplemente ofrecer refugio. Álvaro. Bueno, un poco relacionado con esto que dice Óscar, yo efectivamente tampoco soy un experto en este tema y me parece un tema muy complejo como para hablar efectivamente sin tener un conocimiento de causa. Pero sí, hace unos años yo había leído la experiencia del estado de Utah en Estados Unidos. Allí hay un señor que se llamaba Joy Pemberton, si no recuerdo mal, que era el organizador de coordinar la situación de las personas sin hogar en ese estado y implementar una estrategia que partía de la Universidad de Nueva York, de un psicólogo exactamente, que hablaba de dar hogar a las personas en situación de calle sin restricción. Es decir, habitualmente cuando se les pide o se les deja entrar a un lugar, se les dice, bueno, puedes entrar si vas a un psicólogo, puedes entrar si dejas de tomar alcohol, por ejemplo. O dejas el perro afuera. Por ejemplo. Entonces la decisión ahí fue, ustedes pueden entrar a la casa en la condición que ustedes quieran. Les vamos a dar apoyo si ustedes lo solicitan, pero no se lo vamos a imponer. Ese experimento funcionó muy bien. Tan bien que en ese estado, según los datos que ofrece la propia ciudad de Salt Lake City, se redujo, me parece, que en el 75% las personas en situación de calle. Pero claro, aún habiendo un experimento en ese lugar, que es un lugar muy particular, porque es Estados Unidos y con todo lo que ello conlleva, eso no te garantiza nada, porque tenemos por un lado la cuestión filosófica a la que Óscar aludía, que no es menor, porque hay gente que piensa que filosóficamente este tema no se puede abordar por imposición, y otra cuestión no menor, que es que teniendo en cuenta las personas que viven en la calle y analizando los datos que nos dicen que el 83% consume de manera habitual, que el 67% ha tenido una situación de privación de libertad, que el 37% tiene problemas de salud mental, eso hace que no todas las personas quieran acudir a albergues, por ejemplo. Que no todas las personas quieran ser ayudadas, porque sienten que están ejerciendo una cierta libertad viviendo en la calle. Es decir, no solamente es desde el lado institucional o filosófico de algunas personas, es también desde el lado de la persona a la que ayudas, que a veces, eventualmente, puede tener una visión distinta del problema. Por eso la complejidad es tal que ni siquiera las fórmulas de éxito garantizan que se puedan implementar y replicar en cualquier lugar. Hablando de complejidad, y para complicar más la discusión y la búsqueda de salidas, me parece que es bueno pensar cómo funciona un refugio de estos, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de que exista convivencia sencilla entre las personas que van a un refugio cuando tienen atrás, cuando arrastran problemáticas del tipo de las que estamos describiendo, ¿no? ¿Cómo se logra
Que esas personas pasen la noche de manera pacífica, de manera, no sé, tranquila. Qué desafío que es para los funcionarios encargados manejar un refugio de esos, ¿no? Esos son los problemas de las prácticas que se han aplicado, que básicamente son de asilo, o sea, te doy un sitio donde poner, e higienistas. Acá tenés que bañarte primero. Claro. ¿No? El Estado se ha remitido a eso, a una conducta asilar e higienista. Lo que estaba contando Álvaro se aplicó en un país, que es Finlandia. Cuando yo fui a Finlandia hace unos años, vi que no había mendigos en la calle y pregunté, dije, qué bien, ¿cómo hicieron? Y me dieron una respuesta a nivel de calle, pues se lo pregunté al chofer de la camioneta. Y me dijo, es muy fácil, si se quedan afuera de algún sitio que tenga techo, amanecen congelados en la mañana. Es tan simple como que no pueden estar en la calle porque se mueren por el clima. Pero luego, averiguando, ¿cómo es que Finlandia lo logró? Aplicó eso que Álvaro estaba narrando. Les dan, sin restricción ni condicionamiento alguno, un lugar donde vivir y lo han reducido en un altísimo porcentaje. Claro, hay que pensar en el costo de eso, en la iniquidad que genera por otro lado, porque hay mucha gente que pelea muchísimo por pagar su alquiler y que te va a decir, ¿pero cómo? Entonces fijo que estoy en la calle y me dan una casita, ¿no? Esa es la viveza criolla. ¿Álvaro quiere agregar eso? Precisamente el dato económico en Estados Unidos, que son bien neoliberales, y más en Utah, que es un estado muy conservador, Sí, ese es el argumento que daban para aplicar este programa. ¿Por qué? Porque según los datos de ese programa se había ahorrado. ¿En qué sentido? En el que se había reducido de manera dramática la asistencia de urgencias a las personas en situación de calle que luego no podían afrontar el pago del hospital. De tal manera que el costo para el Estado, en este caso el Estado de Utah, era inferior. Ajá. ¿Qué hicieron? Era más barato hacer eso. Exactamente, claro, porque aquí el argumento económico en Estados Unidos obviamente no es un tema solamente humanitario, que es interesante. Ese argumento terminaba pesando entonces. Claro, entonces eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué hicieron? Bueno, como querían desarrollarlo y era bueno para las arcas del Estado, decidieron que a aquellas empresas que colaborasen en la creación de viviendas se les iban a dar de ventajas fiscales. De tal manera que sigue siendo Estados Unidos. O sea, claro, lo económico, lo neoliberal, todo eso estaba en el modelo precisamente para convencer a mucha gente en Utah que podía decir esto que tú dices muy bien. Bueno, pero si yo estoy pagando un alquiler, ¿por qué a otras personas se les ayuda? Bueno, se les ayuda por esto, porque en realidad se te está haciendo a ti como ciudadano tener también una ventaja indirecta, que es ahorrar en el gasto en las personas en situación de calle. ¿Ibas ahora, Juan, a intervenir? A mí me preocupa el argumento de la libertad, porque ¿qué es la ley sino la manera de coartar la libertad, ¿no? Es decir, que yo no puedo hacer todo lo que quiero. Por ejemplo, yo no puedo fumar en las condiciones que no están permitidas. Hay una cantidad de productos químicos, para llamarlos de alguna manera, que no los puedo ingerir porque es un delito. Entonces, ¿cómo se puede decir quiero la libertad para vivir en la calle y no quiero la libertad para tomar cocaína, por ejemplo? ¿Cómo se diferencia una cosa de la otra? No, y además, ¿cómo se diferencia, la persona por ejemplo, que vive en la calle se está apropiando de un espacio Exactamente. público También. o de un espacio privado? También. Porque hay veces que duermen en la entrada de un edificio, ¿no? Esos son los Pero trucos yo de la reclamo más semántica libertad. política que no ha reparado en ese punto de que no es la libertad ni es ocupar un lugar público, es ocupar lugares privados muchas veces o violentar el espacio privado con exhibiciones que nadie toleraría, ¿no? Juan. Bueno, hay otras libertades. Por ejemplo, yo no tengo la libertad de no votar, ¿no? No tengo la libertad de renunciar a la ciudadanía uruguaya. Hay una cantidad enorme de libertades que no tengo. Y a muchas a mí me duelen, ¿no? Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar tanto por la libertad de unos y no la de otros, ¿no? Hay una incoherencia, por lo Perdón. menos Hay una incoherencia. No se puede invocar la libertad ¿Verdad? como un argumento. Está bien, estoy totalmente de acuerdo, pero corregiría que la libertad de no votar la tenés. Nadie te va a llevar forzadamente a votar. Bueno, pero tenés que pagar una multa. Bueno, y punto. Sí. Bueno, quiere decir que es una actividad no visto. Pero si yo fuese funcionario público, sí tenía consecuencias más graves, ¿no? Bueno, Por no sea lo votar. que sea, la libertad la tenés. Ana, a mí volvemos me gustaría, contigo. sí, a mí me gustaría agregar 2 o 3 cosas que en realidad va a ser un poco, no aclare que oscurezca, porque, perdón, pero ahí voy.
Avisaste. Yo avisé. Vos avisaste. Que avisa no traiciona. Ahí va. Bueno, recordar aquel viejo y delicioso libro que todos leímos en el liceo, ¿no? El Lazarillo de Tormes. Porque la mendicidad, la condición de indigencia y de personas que viven en la calle no es nueva ni es privativa de este momento. En algún punto histórico, en algunos países, fue tan notorio que generó literatura al respecto, ¿no? El Lazarillo es probablemente lo que mejor conocemos. Es lo que Foucault llama... Es un ejemplar de muchos. Es un ejemplar de muchos. Es lo que Foucault llama, y recuerda, la nave de los locos, ¿no? Que era lo que hacían en la Edad Media. Los recogían en los puentes, en los pueblos, perdón, en los puertos, y llenaban la nave con todos ellos, considerados locos además, porque no estaban cuerdos porque estaban viviendo de esa manera, y los abandonaban en alta mar. O sea que hemos hecho con ese problema de todos los tiempos, hemos hecho todo tipo de cosas. Yo solo quisiera recordar cómo lo llaman en México, ¿no? Porque quizás el vocablo explica muchas de las ineficiencias que tenemos frente al problema, porque es algo que a la vez te da repulsa y te genera infinita piedad. En México lo llaman los estropeados. Los estropeados. Los estropeados. Y yo tengo un amigo fotógrafo que durante mucho tiempo se dedicó a fotografiarlos, porque claro, son una humanidad tan dolida, y al cabo de un tiempo había terminado siendo muy experto en el tema, ¿no? Entonces un día me dijo, observarle los pies, es donde se empieza a notar el deterioro primero. Porque claro, caminan tanto, entonces es lo primero que se les hincha, se les enferma, primero renguean. Entonces, ¿cómo ser indiferente, y sin embargo lo somos, frente a una cosa tan espantosa de la condición humana? Y acá voy a darle el argumento a Juan. Esto es un fenómeno que sin duda tiene que ver con el capitalismo y con no digo que sea solo privativo del capitalismo, porque donde hay enfermedades mentales hay alguien que no se adecúa y que por lo tanto termina en un margen en cualquier régimen social. Pero en hay cosas que prohijan y que tiene que ver, pienso yo, con el hecho de que hayan aumentado en Dinamarca en un 75% y en la bellísima y monárquica Inglaterra en un 30%. O sea, hay algo que está pasando. Y esta sociedad genera mucho desecho. Esta sociedad es una sociedad rica, pese a que algunos viven en estas condiciones. Entonces, tú podés vivir de las obras de otros. Estropea a mucha gente. Estropea a mucha gente. La estropea mentalmente y la estropea desde ese punto de vista. Puedo vivir. Voy a hacer ¿Puedo vivir de que me den de lo que sobra, de hurgar en la basura, porque hay gente que tira comida. Y lo que es mucho peor. Entonces se genera, es una sociedad en donde el consumo genera esto, porque si no hubiera nada, en el desierto no hay gente en situación de calle. Y en la Antártida tampoco. No hay calle. Estás hablando no hay calle. No hay gente en situación de arena libre. Estás hablando de problemas estructurales, digamos, Claro, de estos tiempos. Hay otro problema, otro problema, porque el problema es que ¿qué va a pasar cuando dentro de 10 o 15 años la mitad de los trabajadores que hoy trabajan no van a tener trabajo, ¿no? Es decir, este problema hay que verlo. Este problema es absolutamente cierto. Tal vez esa sea la causa de por qué hay cada vez más fenómenos. Es decir, que hay un fenómeno económico de por medio que no lo estamos viendo. Ahora, ¿vieron que es interesante lo que anotaron en cuanto a la rotación? Las personas no son las mismas hoy que hace 3 años. ¿Y dónde están los que eran? Hay un crecimiento y una rotación. Muchos, se enferman mucho, van a la cárcel, o cambiaron de clase social y ahora son clase media. Yo quiero que me expliquen ustedes, eso. Se siguen generando y cada vez más, porque si la cultura manda que eso está permitido y es deseable para algunos, va a seguir produciendo cada vez más. Es decir, es un tiro en los pies que nos dimos nosotros mismos. De todos modos. No estaba en la naturaleza que esto pasara, porque el país ha pasado crisis tremendas también y nunca pasó esto. De todos modos, da la impresión de que no solamente hay factores estructurales de esta época de por medio, ¿no? Dijimos en los números que de los que están en situación de calle estuvo privada de libertad el 69%, ¿no? De la población en situación de calle estuvo privada de libertad 69%, cuando hace 3 años era 47%.
Y bueno, es lo mismo, es el mismo fenómeno, es decir, la persona que no tiene otro medio de vida y delinque. No, pero sí, claro, pero ahí empieza la discusión a propósito de una frase como la de Ana Olivera ayer en la conferencia de prensa, cuando rechazó que hubiera un fracaso de las políticas sociales. Este es un tema largo para discutir, pero me da la sensación a mí de que por lo menos hay una política social que está fracasando. Una, que es el tratamiento a los expresos. Exactamente. Claro. Ni que hablar, está fracasando la rehabilitación en las cárceles. Exactamente. Pero está fracasando el trato que reciben, el apoyo que reciben los presos cuando salen. Ojo, no es que no se esté haciendo nada. Hay iniciativas y hemos hablado de algunas de ellas. Pero parece bastante claro que ahí tenemos una bomba de tiempo, que ahí tenemos una parte de este lío, ¿no? Yo quiero señalar un punto todavía más grave, que además es casi constante en el capitalismo. No hay mecanismos para el desempleado. Es decir, la persona que pierde su trabajo, y eso es lo que estamos diciendo que va a pasar en los próximos 10, 15 años, no hay ningún mecanismo para recuperarlo el trabajo. Si no hay ningún mecanismo de reciclaje que haga eso. Y además el reciclaje es casi imposible, por la misma razón que pasó en la Revolución Industrial Primera, ¿no? Es decir, yo no puedo a un tejedor manual convertirlo en un operario de fábrica, porque es brutal el abismo cultural que existe. Yo no puedo reciclar a un desempleado de la construcción como ser actor de audiovisuales, por ejemplo. Es decir, no puedo reciclar los trabajos viejos que se pierden a los trabajos nuevos que se crean. Sin embargo, hay una película británica que mostraba eso, ¿no? La desocupación en un pueblito, y que un grupo de trabajadores dice, vamos a hacer un show y a trabajar, no me acuerdo el nombre cómo era, pero fue muy famosa. Cuando empezó a ver los primeros efectos de las políticas neoliberales en Inglaterra, alguien imaginó que eso era posible. Estoy de acuerdo que no es fácil, no. ni generalizable. Es del cine, eso, solo en el cine pasa. Bueno, pero... Los chicos de calendario, ¿qué otra cosa habrán hecho? No, hacían show, bailaban. No sé sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Respetando el terroir, en un fiel compromiso con la calidad, Jiménez Méndez, con 6 medallas de oro, es la bodega más premiada en el concurso internacional Tanat al Mundo. Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma. Bueno, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes muy interesantes, gracias a todos, vamos a tomar en cuenta esos aportes, entre otras cosas porque... El lunes que viene la entrevista central va a estar dedicada a este asunto. Vamos a conversar justamente con la subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera. Van a servir las consideraciones de los tertulianos, van a servir los aportes de los oyentes. Pero termino eligiendo este mensaje que nos manda Asdrúbal desde Finlandia. Nos está escuchando en Finlandia en este momento. Dice, acá casi resolvieron el problema. ¿Qué se hizo? Construyeron edificios de apartamentos donde los alojan, cada cual en el suyo. En el mismo edificio trabaja personal del sistema social. No se los condiciona, se los trata. Por ejemplo, no se les prohíbe tomar alcohol, no se les prohíbe tener perros. Exactamente, ese es el modelo que implementa un psicólogo estadounidense en NYU en el año, me parece, 1992. Lo probaron en Nueva York, lo probaron luego en Utah y al parecer Finlandia también está dando a nivel país mucho resultado. Me voy a permitir una nota solamente, algo que decía Ana que es súper interesante, que es el contexto económico, ¿no? El contexto capitalista en el que estamos. Porque además de la pobreza económica, que es algo que parece más evidente y que puede llevar a una persona a estar en situación de calle, hay otra pobreza, que eso sí me parece interesante, el análisis de Olivera y de Arismendi ayer, que es la pobreza, no sé cómo decirla, moral. ¿En qué sentido? De las personas a las que entrevistaron, no me acuerdo la cifra, pero prácticamente 7 de cada 10 no tenían un lugar al que volver. Entonces hay otra pobreza que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos, que es la pobreza del individualismo. La gente mira para sí misma, no se para a ayudar a la gente, y a la vez hace que la gente se sienta sola. Entonces, un problema también de mucha gente que está en situación de calle es esa, que tiene una pobreza que no es solamente material y económica, es una pobreza espiritual, porque no tiene a quién acudir. Me parece que eso es dramático. Y es otra arista de este problema que tampoco hay que dejar pasar, que es el contexto en el que estamos, que si bien obviamente hay cuestiones estructurales y políticas que quizá no se han aplicado de la mejor manera, no podemos dejar de pasar tampoco lo otro, que es el momento en el que estamos y cómo vivimos. Ya volvemos, tenemos otros temas para conversar en la mesa de hoy. Epílogo del tema anterior, la recomendación que hacía durante la pausa Oscar, de una foto que publica hoy La Diaria cuando incluye la noticia de esta conferencia de prensa de ayer sobre la cantidad de personas en situación de calle en Montevideo.
¿Te pareció notable la foto, no? Sí. Sí, es una foto en la que se ve a una persona durmiendo en la vereda, tapada, ¿no?, por una frazada, una sábana, junto a un local comercial que tiene la cortina de enrollar baja. Pero ¿cómo se llama ese local comercial? Mundos Invisibles. Preciosa foto, Iván Franco. Sí, preciosa, Un gran chocante, fotógrafo. durísima. Preciosa como foto, chocante como realidad. Comunica como más que 100.000 palabras, como dice. Capaz que Andrés puede tomar esta foto acá cuando yo la muestro en este momento. Ahí está. Vamos al próximo tema.